¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, hoy me hallo aquí nuevamente para una nueva reseña y en este caso es el samurái barbudo de Koda Rohan, quien nació en 1867 y murió en 1947 y el cual fue uno de los autores más importantes del periodo Meiji y espero que les guste. La novela pues se sitúa en un momento de transformación para Japón bastante detallada. La novela es del periodo Meiji, que duró entre 1868 y 1912, cuando se hundió el Titanic. La novela se sitúa en un momento de transformación bastante profunda en Japón, porque tras siglos de aislamiento bajo el shogunato Tokugawa, el país se abrió al mundo nuevamente y comenzó un proceso de modernización bastante acelerada, como le pasó a la Unión Soviética cuando se rompió. Y bueno, esto supuso un enorme conflicto entre valores tradicionales como el Bushido y la figura del samurái y los ideales occidentales que influenciaban un nuevo orden. Rohan escribió El samurái barbudo en el año 1900 y pues cuando el país ya estaba inmerso en una lucha por encontrar una especie de equilibrio entre su herencia espiritual y su deseo de progreso tecnológico. Como parte de la primera generación de escritores modernos japoneses, Rohan buscó, digamos que, revitalizar los ideales tradicionales a través de la literatura y también supuso en parte a la occidentalización radical. Esta novela, que es bastante corta por cierto, cuenta la historia de un guerrero solitario bastante excéntrico, inusualmente barbudo, algo que no es muy común en Japón, donde la barba no era un rasgo asociado al ideal del samurái. Y este señor pues recorre el mundo con un aire de sabiduría, humor y un tono bastante místico. Durante el relato, este personaje, más cercano a un sabio errante que a un guerrero tradicional, pues se enfrenta a distintas situaciones que revelan su honor, coraje, sensibilidad moral y espiritualidad. Esta obra explora temas como la identidad, la dignidad, el heroísmo ético y la crítica de las apariencias. Su tono es a veces humorístico, otras veces contemplativo, pero siempre cargado de un profundo simbolismo moral. Y este simbolismo moral remite a valores del Bushido reinterpretados desde una mirada casi filosófica y bastante romántica. Koda Rohan se inspiró parcialmente en la filosofía taoísta china y en personajes marginales que combinan sabiduría con humor. El protagonista del relato a veces recuerda a los sabios errantes taoístas, mezclando profundidad y excentricidad. El protagonista también representa el ideal del okashimi, que es básicamente lo cómico y lo extraño que revela verdad. Una cualidad que Rohan valoraba como forma de crítica al materialismo creciente de su época. Aunque el autor admiraba ciertos valores modernos, se oponía a la pérdida de la tradición espiritual. El samurái barbudo encarna esa resistencia mediante una figura arquetípica que no encaja ni con el pasado ni con el presente. Es más bien un símbolo de independencia moral. También decirles que en la tradición japonesa la barba se asocia a menudo con lo extranjero o con personajes atípicos. En este caso, la barba es una metáfora de lo inusual, de la resistencia, de lo otro, que se mantiene íntegro frente a la uniformidad. De hecho, hoy en día, en países como Corea y Japón, sobre todo Japón, que estamos hablando de Japón, tú tienes que tener la barba muy arreglada o no tenerla, porque está mal visto a la hora de trabajar, a la hora de intentar llevar una vida social y demás. No está muy bien visto. Porque los tatuajes no están muy bien vistos, pues la barba tampoco.
No es algo muy radical, pero sí es verdad que se ve feo. Koda Rohan nos regala en El Samurái Barbudo una pequeña joya literaria que combina el humor con la profundidad moral, lo simbólico con lo humano. Con una prosa elegante y evocadora nos presenta a un personaje inolvidable, un guerrero cuya barba y conducta lo alejan del molde, pero cuya esencia representa lo mejor del ideal samurái. Este relato breve pero poderoso nos hace reflexionar sobre la autenticidad, la espiritualidad y la verdadera fortaleza. Y bueno, para quienes buscan literatura japonesa con alma, inteligencia, belleza, quizás este relato es un imprescindible. Comentarles que, para mi sorpresa, este libro también tenía una segunda historia escondida, que se llama La Pagoda. Y bueno, pues pertenece también al periodo Meiji, en una era de cambios sociales, porque Japón estaba hermético, aislado de todo, hasta que, por el shogunato Tokugawa, hasta que, digamos que todo esto acaba y la industrialización y toda la influencia del resto del mundo, pues lo abordó con violencia. Creo que no lo dije antes, pero por si acaso lo voy a decir ahora. Koda Rohan, que es el seudónimo de Rokuya, fue un autor profundamente influenciado por el confucianismo, porque todos tenemos que acordarnos de que Confucio fue el que inventó la confusión, ¿vale? También el budismo, el sintoísmo y la literatura china. Rohan defendía una escritura moralizante, simbólica y espiritual. Y bueno, La Pagoda es un ejemplo claro de esa visión, porque combina una historia de superación personal con una carga simbólica y estética notable. ¿De qué va La Pagoda? Bueno, la historia narra como Gohachi, que es como un carpintero bastante humilde, que se propone construir él solo, sin ningún tipo de ayuda, una pagoda de 3 pisos en el recinto del templo de un maestro arquitecto reconocido, que es Yubei, con quien mantiene una especie de rivalidad silenciosa. Lo que en principio parece una historia de técnica y arquitectura, se transforma en un relato de esfuerzo, fe, humildad y determinación espiritual. Gohachi se enfrenta no solo a la dificultad física del trabajo monumental, sino también a las dudas de los monjes, los rumores del pueblo y la presión del ego de su maestro. El conflicto esencial del cuento está en la superación del yo, porque Gohachi no lucha por fama ni por vanidad, sino por probar que la fe, la perseverancia y la pureza de intención puede, digamos, sostener lo imposible. Y bueno, su proyecto, aparentemente condenado al fracaso, se convierte en un acto de devoción casi mística. Bueno, el título hace referencia a la pagoda Tao, que es un símbolo del budismo Mahayana, donde se cree que se manifiesta la verdad eterna. La estructura física de la pagoda se convierte así en una metáfora espiritual. También algunos estudiosos han sugerido que el personaje de Gohachi representa a Rohan, al mismo autor, enfrentándose a la crítica literaria de su tiempo y construyendo una obra que es a la vez personal y trascendente. También cabe mencionar que la ética del trabajo silencioso, la reverencia por los superiores, el autocontrol emocional y el énfasis en la virtud interna está fuertemente marcados por la ética confuciana. El relato empieza y termina en el mismo lugar físico como un sutra que se recita y cierra en sí mismo. Esto refuerza su tono de meditación moral. Y bueno, La Pagoda es una obra breve pero monumental, ya que es una alegoría sobre la fe, la dignidad del trabajo silencioso y el poder de la humildad. El autor pues es una narrativa profundamente espiritual, en la que el protagonista no es un héroe por su fuerza, sino por su pureza. Suscríbete si quieres seguir viendo reseñas así, estás por casa, dale un like si te ha gustado, coméntame tus impresiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.